bueno con cada uno de nosotros en el día de hoy, que nos ha dado una nueva semana en Cristo y viene a darnos la paz y el amor y la fuerza que se necesita en cada tribulación, querido hermano y hermana. Saludamos a todos los hermanos con un abrazo fraternal en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, en la reflexión de hoy, queridos hermanos, le pedimos sabiduría y entendimiento al Padre Celestial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios único y verdadero. Buscar el crecimiento espiritual para el agrado de Dios. Hermano, cuando te digo buscar el crecimiento, necesitamos buscar todos los días el maná del cielo. Necesitamos obedecer al Señor en todo momento. No es solamente cuando vas a la iglesia y te arrodillas. No solamente cuando vas al Santísimo. ¿Sabes algo? Necesitamos que maduren esos frutos. Esa semilla que sembró el Señor en usted cuando era un bebé, cuando apenas iba a nacer, cuando estaba en el vientre de su madre. Necesitamos que esa semilla empiece a dar frutos. En el crecimiento espiritual, queridos hermanos, hay dos caminos. Seguir ese caminar o estar, querido hermano, en el mundo. Hermano, te lo digo con todo el amor, con toda la paz que tú necesitas. Necesitamos caminar con Dios. Necesitamos tener la paz que Cristo Jesús viene a darnos. Y nos dice segunda de Pedro 3:18, nos dice: antes bien crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vas a dejar que crezcan esos frutos? ¿Cómo vas a tener el Espíritu, el maná del cielo? Necesitamos copiar todo lo que hizo el Señor, todo lo que hizo su Salvador, el Hijo de Dios, Jesucristo, en la palabra, cómo se expresaba, cómo lo hacía, cómo perdonaba. Y te vas a preguntar, hermano y hermana, ¿pero cómo lo hago? Hermano, no somos perfectos, no lo somos, pero de ahí vamos copiando esos valores. Esa personalidad que hizo Jesús de Nazaret en este mundo, que se entregó por nosotros y por los pecados para tener una total transformación en el mundo vacío y pagano, en el mundo de los hermanos, amigos que no conocían la palabra de Dios, que solamente, supuestamente era para solamente un linaje de Israel. No, querido hermano, hermana, es para todos. Le hace que no tengas linajes de Israel. Dios nos ha metido a todos en este núcleo espiritual para buscarlo y salvarnos como alma que Él nos ha dado. Querido hermano, cuando tenemos los frutos y esos frutos van creciendo, esos frutos van madurando, y cuando van madurando vemos la relación con Dios. Vemos que si nos vamos para X pecado, no le agradamos a Dios, y viene esa madurez espiritual y te preguntas, ya no lo hago con facilidad, ya no voy a X lugar, ya no hay respeto, ya no tengo ese orgullo,
ese altivez, que ahorita vamos a hablar de varios dones que da el Señor con la madurez espiritual. Hermano, lo principal que necesitamos es no dejar nunca la palabra de Dios. En Efesios 4:15 nos dice: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Te lo decía, necesitamos tener un reflejo, un espejo de nuestro Dios. Y necesitas pensar como Cristo. Necesitas actuar como Cristo. Necesitas amar como Cristo. Ese es el primer punto. En este segundo punto nos habla por qué es importante crecer espiritualmente. ¿Qué te imaginas, hermano y hermana? Si nosotros no crecemos espiritualmente, ¿qué pasa? Nos debilitamos, nos bajamos de nota, nos enfriamos espiritualmente y vamos al pecado y al mundo. En Hebreos 5, 12, 13 nos dice, habla de creyentes que debían ser maestros, pero aún eran niños espirituales. Oiga muy bien, hermano y hermana, usted le ha dado la palabra de Dios, usted le ha dado la salvación de Dios. ¿Por qué la palabra ahora le dice o nos dice, usted debería ser un maestro en la palabra de Dios? Habla de creyentes que debían ser maestros, pero aún siguen siendo niños tomando del biberón, solamente llegando a la iglesia para mostrarle al Señor algún respeto. No, hermano, ¿sabe qué nos va a pasar? Se va a enfriar, va a quedar helado y no le va a tener ganas de buscar la palabra de Dios ni al Señor. Ese desánimo que quiere el maligno, ya el Señor, ya estoy en esta tribulación, estoy en este problema, ya ¿quién me salvará? Eso es lo que quiere el maligno. Y a mí me ha pasado muchas cosas y ese desánimo me ha pasado, pero ahí está Dios en la oración, en la palabra de Dios, hermano y hermana. No crea que es el único que le ha pasado eso a usted. A mí también, y a muchos hermanos que están aquí conectados y amigos que sabemos. Y eso se aleja uno de Dios y busca y empieza a buscar uno. ¿Qué empieza a buscar? Hechicerías, brujerías, temas del maligno. Y se va para abajo el crecimiento espiritual. Porque no tenemos la fe en Cristo Jesús. Pero si en este momento usted está madurando espiritualmente, esos frutos están bonitos, con un color hermoso como las frutas en su corazón, y usted necesita buscar de Dios. ¿Sabe qué pasa? Tiene fe firme. Esa fe no se apaga, ese aceite no se apaga. Dele gloria a Dios. Resiste pruebas, resiste tribulaciones, nada lo turbe. Todos los que tenemos a Dios, nada nos falta. Así dice la palabra de Dios, así dice una canción. ¿Y sabe qué da? Da los frutos del evangelio y le ayuda a usted al hermano que está en el mundo, que está lleno de vicios, de pecado, y el Señor como instrumento lo coge a usted y le da la depuración que necesita espiritualmente el hermano y la hermana para llegar paso a paso al crecimiento espiritual. Hermano y hermana, no se afane en el crecimiento.
todo lo va poniendo Dios. Usted va cogiendo su Biblia, va quitando esa pereza espiritual. Todos los días oramos por esa pereza espiritual. Va viendo una predicación, va alabando a Dios. Le hace falta orar en las mañanas, en las tardes, en las noches, al acostarse. Ahí va dando usted el fruto, el paso a paso que se necesita. En Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Bendito Dios, querido hermano, el Señor quiere que demos muchos frutos, el Padre Celestial, y se agrada con nosotros cuando crecemos. Hermano y hermana, en el tercer punto, es tan importante esta reflexión, este título, hermano, el crecimiento espiritual. Sin ese crecimiento, sin ese fruto de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Tal vez en una calle, en una cantina. Póngase a pensar. En el tercer punto nos dice cómo crecer espiritualmente. Primera de Pedro 2:2. Desea la leche espiritual y no la adultera, para que por ellas crezcas. Hermano, es el paso a paso, es el escalón. No busques adulterar la leche que nos da Dios espiritualmente. Él quiere que crezcas paso a paso y seguro en la fe. En la fe que Dios te ha dado. En la fe que Dios te ha ayudado a seguirla en todo tu camino, desde bebé hasta la edad que tienes ahora. Pero ¿sabes algo, hermano y hermana? Si tú no estás en el entorno, en el núcleo de Cristo, ¿sabes qué pasa? Te debilitas, te confundes y lo peor, te alejas de la iglesia. Y ahora vas a decir: yo por mi propia cuenta lo voy a hacer. Eso es falsedad del maligno que quiere que pensemos eso. Necesitamos de Dios, porque Dios te da fortaleza. Dios te habla todos los días. ¿Y sabe lo hermoso? Tu fe crece. Primera de Tesalonicenses 5:17. Esta frase es cortica y quiero que lo tenga en su mente, corazón y alma. Ora sin cesar. Si no hay una oración directa con Dios, no hay crecimiento espiritual. No hay maná del cielo. No hay leche espiritual como nos habla Pedro. Y vamos a ir también a la historia de Pedro, que es muy bonita. Hermano, ¿sabes algo también? Las pruebas pueden destruir una relación con Dios, porque son hermosas las bendiciones y que estás aquí riéndote y yéndote para allí y para allá. Pero esas pruebas a veces llegan. A veces no tenemos paciencia. A veces la fe se va apagando. Pero ¿sabes algo? Tienes que saber que esa prueba te va a hacer más fuerte. Te va a hacer un instrumento de Dios para contar esa prueba y salvar tantas almas que necesitamos, porque nosotros tenemos una misión. Sí, hermano y hermana,
crecimiento espiritual, si Dios nos da el maná del cielo, hay que ayudarle al prójimo. Y a través de la obediencia, en Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay otra, vean, no hay donde mirar, ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para abajo, ni para arriba. Si usted no guarda los mandamientos, no obedece a Dios y está pecando. Así sencillo, hermano y hermana. Así son las cosas con el Padre Celestial. Cuando hablamos del crecimiento espiritual, en la historia bíblica que compartimos hoy en la reflexión, Pedro no era un hombre espiritual. Pedro era un hombre acuerpado, un hombre pescador, un hombre que respondía por su familia, pero él no era espiritual. Pero ¿sabe qué hizo el Señor con él en la primera prueba que le puso en su crecimiento espiritual? Dele gloria a Dios. En Mateo 14:30 nos dice: caminó sobre las aguas, pero dudó. Por Dios, hermano y hermana, el Señor lo puso a caminar sobre las aguas y dudó. Pero ahí no se apagó el crecimiento. Siguió en la prueba, hermano y hermana. Siguió en la prueba. Otro punto que hizo. Pedro, sabiendo los milagros, sabiendo que caminó sobre el agua por el nombre de Jesús de Nazaret, en Lucas 22:61 nos dice: negó a Jesús 3 veces. Ese crecimiento fue para abajo, porque perdió la fe. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? ¿Sabe cómo lo formó en su crecimiento espiritual? Juan 21:15-17. Jesús perdonó y lo levantó. Él no quería saber de Jesús. Él no quería saber de nadie porque lo había traicionado con ese, como lo negó 3 veces, no quería saber nada. Y no pensó que el Padre Celestial era misericordioso. Y fue tan misericordioso que en Juan 21:15-17 lo perdonó y lo levantó. Hermano y hermana, en el crecimiento espiritual, mire cómo van las fases que Jesús le puso a Pedro. En la primera le mostró milagros. En la segunda perdió la fe. En la tercera el Señor lo volvió a levantar. Y en la cuarta, que es Hechos 2. Sé que se lo imaginan, sé que lo saben, hermanos. Predicó con el poder pentecostés, predicó con el poder del Espíritu Santo, predicó y llamó y convirtió más de 3,000 fieles. No conocían de la palabra y convirtió a más de 3,000. Pedro transformó. ¿Y sabe qué pasó ahí? El Señor vio los frutos. Ya habían frutos hermosos ya con Pedro. Eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos y hermanas. Pedro falló, pero el crecimiento espiritual lo perfeccionó Dios para ser un instrumento y un gran apóstol y primer papa de la iglesia. En el quinto punto nos dice: señales de un verdadero crecimiento espiritual. Hermano, cuando usted sienta esto, usted está creciendo espiritualmente.
mente. Usted tiene hambre por la palabra, por escuchar la palabra, o se tapa los oídos, o se va y se acuesta y se va de donde está la palabra, la alabanza. Si usted ya tiene hambre espiritual, hambre por escuchar la palabra, usted está creciendo espiritualmente. Oiga estos puntos. Usted desea orar en todo momento, no en la mañana nomás, no cuando se va a acostar. Desea orar en todo momento. Eso es un crecimiento espiritual. Usted era un hombre altivo y ya es un hombre de carácter pasivo y tranquilo. Ese es un crecimiento espiritual. Amor por demás, amor para la ayuda de los demás, para las personas que necesitan. Le da esa, a mí me da mucho el corazón que quiero ayudarle a esta otra persona. Eso es un crecimiento espiritual. Y lo más importante, escuche muy bien, alejarse del pecado. Usted en sus oraciones del mundo, esas amistades del mundo, ya te das para alejarte de ese pecado. Cuando estás creciendo espiritualmente, te alejas del pecado. En Gálatas 5, 22, 23 tenemos una reflexión, el fruto del Espíritu. ¿Y qué nos da ese amor por Dios? ¿Qué nos da ese crecimiento espiritual del Padre Celestial? Ten misericordia de nosotros, bendito Dios. Nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero ¿sabe algo, hermano y hermana? Cuando el Señor nos da todos esos frutos, y es para todos, ese crecimiento espiritual a veces se va apagando, se va dando esas zancadillas, va cayendo uno en un pecado oculto, en un pecado que usted no quiere reconocer en su vida. A veces la disciplina, porque el orden es de Dios y la falta y la indisciplina es del maligno. A veces nos distraemos en el mundo y en sus tonterías. A veces nos llenamos del orgullo y ese orgullo no sirve para nada, hermano y hermana. En 1 Corintios 10, 12 nos dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. La persona que cree que es una persona. Yo hablaba con un hermano y me decía, con una hermana y me decía, yo estoy muy firme en la palabra de Dios, yo no tengo pecados. Yo le recordé esta palabra a ella. 1 Corintios 10, 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque ahí está, debemos mantenernos, no estar firmes, sino mantenernos en el crecimiento espiritual para tener una muerte digna y agradable a Dios. Para ir terminando, hermanos y hermanas, en el séptimo punto, el propósito de agradar a Dios. En Colosenses 1:10 nos dice: para que andéis como dignos del Señor, agradándole en todo. Qué bueno buscar la palabra, los mandamientos, repasarlos íntimamente, en familia, y decirle al Señor: te quiero agradar en todo. Toma mi vida, Señor. Sin ti es muy difícil avanzar. Queridos hermanos, en el crecimiento espiritual necesitamos la decisión. Y usted esté totalmente decidido en seguir a Cristo Jesús. Tener disciplina.
tener entrega, querido hermano. Lo importante, hermano, no es el pecado que has tenido, lo que ha pasado el día de ayer, en el pasado. Lo importante es hoy seguirlo con decisión, disciplina y entrega. Dígale al Señor que quiere crecer, que quiere cambiar, que quiere agradarle. En Filipenses 1:6 nos dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. El que comenzó en vosotros las buenas obras las perfeccionará. No piense, hermano y hermana, que nosotros por ese pasado o por este presente podemos perfeccionar todo. No, el Señor en el Espíritu de Dios está llenando tu corazón, tu mente, tu alma, hermano y hermana, para que lo perfecciones con Él. Tú solo no puedes, hermano. Vamos a terminar con la oración final para comenzar el Santo Rosario. Vamos, hermanos, bendito sea Dios Santo, poderoso. Bendice a todos los hermanos de la congregación, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros y guíanos. Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente. Quita todo lo que me estorba, Señor. Quítalo todo. Dígale, hermano, dígale, quítame todo lo que estorba. Dame hambre por tu palabra, pasión por la oración y un corazón obediente, temeroso a Él. Quiero agradarte en todo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, único y verdadero. Santo, poderoso es nuestro Dios. Démosle gloria.